Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos al webinar que celebramos hoy sobre Open House. Y, vamos a esperar unos minutitos para que se vaya uniendo todo el mundo. Mientras tanto, os doy algunas instrucciones de la logística. Vais a permanecer en silencio para evitar ruidos de fondo. Comentaros también que esta sesión está siendo grabada y luego vais a poder disponer de la grabación para que la podáis volver a escuchar. Si necesitáis hacer preguntas, podéis usar el apartado de preguntas y respuestas o el chat que tenéis en vuestras pantallas y las iremos contestando al final de la sesión. Hola, buenos días. Bueno, está con nosotros Antonio de la Hoz, uno de nuestros expertos en esta temática, miembro del equipo de preventa de Click, que hoy nos va a presentar pues, cómo construir, optimizar y escalar lakehouses basados en Iceberg. Vamos a esperar unos minutos, Antonio, si te parece, y comenzamos, que veo que está todavía entrando gente. Perfecto, damos un par de minutos y comenzamos. Muy bien, pues si te parece, Antonio, para no retrasarlo y por la gente que sí que se ha conectado ya, os doy la bienvenida al webinar de hoy, que será sobre Open House de Click. Y os presento a Antonio de la Hoz, nuestro experto en la temática, que será quien nos presente hoy el tema. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Recordaros que la sesión está siendo grabada y la podéis ver a continuación y que podéis usar el apartado de preguntas y respuestas o el chat para hacernos cualquier pregunta. Cualquier duda que tengáis se resolverá al finalizar la sesión. Sin más, doy las gracias a Antonio y gracias a todos por acompañarnos hoy. Adelante, Antonio. Antonio, perdona, estás en mute. Ahora sí. Ahora sí. Nuevamente, muchas gracias, Marta. Debéis estar viendo la pantalla, ¿vale? Buenos días a todos. Y como comenta Marta, hoy el tema principal de la sesión, vamos a ver cómo podemos integrar Click Talent Cloud con Open House. Y para ello, antes de adentrarnos en lo que es la temática, vamos a ver por qué está la presencia de Click en el mundo de la integración de datos. Bien, Click históricamente se ha asociado por ser una de las principales soluciones analíticas del mercado, pero ya en 2019, con la adquisición de Atwinity, una empresa líder en el mundo de la integración de datos, adquirimos dos piezas fundamentales para cubrir esas necesidades. Por un lado, Click Replicate es esa solución que utiliza la tecnología Chain Data Capture, CDC, que nos permite replicar información en tiempo real sin impactar en los sistemas de origen. Y adicional, otra solución también para automatizar la creación de Data Lake y Data Warehouse mediante arquitectura basada en procesamiento ELT. Adicional, en 2023 adquirimos Talent, otra empresa líder en el mundo de integración de datos y que nos daba mayor cobertura a todos los proyectos de integración de datos, no solamente cubriendo esa parte de ingesta y transformación, sino también aplicando esa capa de gobierno y calidad del dato. Y por último, la causa principal, la raíz del tema que vamos a cubrir hoy, Open House, la adquisición a principios del año pasado, en 2025, de la empresa de Absolver, que nos permitía tener un motor dedicado para integrar toda nuestra solución de integración de Click con esa capacidad de implementar Data Lakehouse con un formato abierto. Bien, con todas estas adquisiciones, lo que hemos creado en Click es una plataforma completa end-to-end que nos da cobertura a poder realizar ese movimiento de datos, ya sea con procesos más tradicionales como ETL, así como utilizando nuestra pieza de CDC, Chain Data Capture, que nos permite hacer esa réplica de datos en tiempo real, como decía, sin impactar en origen. También nos permite llevar casos de uso de Data Warehouse, Data Lake, Data Lakehouse, hacer esas transformaciones utilizando distintos modelos de transformación
Y por último, también aplicar toda esa calidad, esa confianza, esa gobernanza para cubrir todo lo que sería el end-to-end de nuestros proyectos de integración de datos. Sin olvidarnos, por supuesto, en lo que llevamos históricamente siendo líderes, aplicar ese análisis de datos. Ahora hemos ampliado también las capacidades de poder aplicar modelos predictivos, machine learning, inteligencia artificial y sobre todo un punto fundamental, esa accesibilidad a los datos utilizando Data Products, Data Marketplace y también poder acceder a estos datos desde herramientas de terceros, desde soluciones de terceros, utilizando vía API. Bien, una vez que hemos visto todas las posibilidades que tenemos dentro de nuestra plataforma de Qlik, vamos a adentrarnos, vamos a profundizar cómo quedaría la arquitectura completa, donde el punto de partida va a ser, tenemos distintos orígenes y aquí cubrimos orígenes on-premise, orígenes en cloud, cualquier tipo de tecnología, como veis, podemos acceder a información que se encuentra almacenada en bases de datos relacionales, en SAP, en mainframe, en aplicaciones SaaS, incluso en streaming. Con ello vamos a realizar el movimiento de datos, como hemos comentado, utilizando distintas vías. Podemos profundizar con CDC o también hacer carga ETL, realizar todas nuestras transformaciones, aplicar toda esa capa de confianza de datos y acceder a estos datos mediante Data Products, mediante mirroring, un concepto que vamos a ver hoy en profundidad, y por supuesto, mediante nuestra solución de Qlik Analytics. Y como veis aquí, hemos destacado ya nuestra capacidad de gestionar formatos iceberg, formatos de tabla 100% open source que vamos a ver cómo podemos integrar desde Qlik, donde ahora ya tenemos un motor dedicado, un engine dedicado para poder hacer toda esa gestión de ficheros iceberg. Bien, y ahora sí, vamos a adentrarnos en el tema fundamental, principal de hoy, y para ello hemos preparado esta agenda. En primer lugar, vamos a ver la evolución de la arquitectura de datos, desde los Data Warehouse hasta los Data Lakehouse. Vamos a ver qué es un Open Lakehouse y qué es Iceberg. Vamos a ver cómo queda la arquitectura de Open Lakehouse. Y hasta aquí no hemos hablado de Qlik en estos tres puntos. Ahora vamos a entrar a ver cómo combinamos nuestra solución de Qlik Talent Cloud para realizar esa ingesta, esa optimización y ese mantenimiento de formatos Iceberg. Vamos a ver una demostración de Qlik Open Lakehouse y para terminar vamos a ver un benchmark y unas conclusiones. Bien, en nuestro primer bloque, antes de adentrarnos en hablar de esa evolución de Data Warehouse, Data Lake y Data Lakehouse, en uno de los estudios hechos por Dremio este año, hemos visto unos números que muestran que un tercio de los encuestados afirma que más de la mitad de toda su carga analítica, de todo su análisis de datos, estará centrado en plataformas de Data Lakehouse de aquí a 3 años. Y si adentramos un poco más, vemos que aquí tenemos un 86% que afirmó que su organización planea unificar todos los datos analíticos en un Data Lakehouse. Por lo tanto, como vemos, el movimiento hacia un Data Lakehouse ya no es una tendencia, sino que es una realidad y que está ganando velocidad. Y bien, uno de los puntos fundamentales, una razón obvia, es el ahorro de costes. Según otro estudio de Dremio, vemos que el 56% de las empresas encuestadas espera poder ahorrar más de la mitad de sus costes anteriores de análisis, cambiándose del Data Warehouse Data Lake a un Data Lakehouse. Y vemos que en las grandes empresas, es decir, en empresas con más de 10.000 empleados, casi un tercio espera ahorrar más del 75%. ¿Vale? No se trata solamente de ahorrar costes, sino que vamos a ver también cómo se trata de ganar eficiencia, una arquitectura estandarizada y la capacidad de poder procesar de forma flexible fuentes de datos heterogéneos. Bien, ¿cuál ha sido la evolución de la arquitectura de datos? Por supuesto, históricamente todas las compañías empezábamos con la centralización de datos en un data warehouse y aquí las principales ventajas que teníamos era que un data warehouse permite tener información muy estructurada, ofrece un alto rendimiento y gobernanza, pero el problema que teníamos es que generalmente es caro y poco flexible. Con ello, la evolución fue adoptar Data Lake
Y aquí lo que teníamos era que los data lake son mucho más rentables, son mucho más flexibles, permiten grandes volúmenes de datos y, por supuesto, escalan con mayor facilidad. ¿Cuáles son los problemas que se nos presentaban en los data lakes? La información no está estructurada y supone un reto en términos de calidad y consistencia. Y bien, aquí es donde aparece nuestro Data Lakehouse, donde combinamos las fortalezas tanto del Data Warehouse como del Data Lake. La flexibilidad y la escalabilidad de un Data Lake con la estructura, la consistencia y el rendimiento de un Data Warehouse. Bien, previo al Data Lakehouse, como hemos dicho, tenemos el Data Lake, cuyo beneficio lo hemos comentado, tenemos escalabilidad, almacena volúmenes masivos de datos de diversos, heterogéneos, esa flexibilidad donde tenemos datos estructurados, semiestructurados y no estructurados que no teníamos en Data Warehouse, sobre todo eficiencia en costes, almacenamiento basado en objetos, en ficheros y por lo tanto son los más asequibles y una analítica avanzada. Bien, ¿cuáles son los principales desafíos o problemas que nos encontrábamos? Como hemos comentado, calidad y gestión de los datos, seguridad y cumplimiento. Muchos de vosotros conocéis el concepto de Data Swarm, que al final en el Data Lake íbamos incorporando mucha información porque teníamos esa capacidad de ahorro de costes y de eficiencia de escalabilidad, pero eso conlleva que no tenemos un control de la información que estamos incorporando y problemas de calidad y gobierno del dato. Optimización del rendimiento, es muy lento a la hora de realizar consultas sobre un data lake y un punto fundamental, una propiedad básica de los data warehouse, como son la propiedad ACID, es decir, atomicidad, consistencia, isolación y durabilidad. Y esto es un punto fundamental que no tenemos en los data lake. Con ello aparece los data lakehouse, que es la nueva arquitectura de gestión de datos abierta que combina lo mejor de los dos mundos, es decir, combina la flexibilidad, la eficiencia de costes y la escalabilidad de los data lakes y combina la gestión de datos y las transacciones ACID de los data warehouse. Bien, ahora que hemos posicionado la evolución de la arquitectura de datos, hemos presentado los data lakehouse, vamos a ver qué es un open lakehouse y qué es Iceberg. Bien, un Open Lakehouse es una arquitectura totalmente abierta y unificada para la gestión de datos. Lo que cubre son tres puntos fundamentales. En primer lugar, es unificado, ¿vale? Combina el mundo estructurado de los data lakes el mundo estructurado de los data warehouse con la flexibilidad de los data lakes en una sola arquitectura. Flexibilidad. Soporta una amplia variedad de formatos. Aquí hablamos de información que se encuentra en estado estructurado, semiestructurado y no estructurado. Y todo ello lo centralizamos en nuestro Open Lakehouse. Y el punto fundamental, ¿vale? Y esto es crucial cuando hablamos de Open Lakehouse, es abierto. Es decir, interoperabilidad con distintos motores de procesamiento de datos. Se basa en estándares abiertos, como vamos a ver, como Apache Iceberg, por ejemplo, y es interoperable con diversos motores y herramientas. ¿Vale? No vamos a tener lock-in, no vamos a tener bloqueos. Y con ello el beneficio es reducimos el movimiento de datos y los hilos de datos. Es decir, ahora ya no vamos a tener distintos flujos de trabajo para la integración de datos, menor coste, todo va a ser almacenado en ficheros, que es el sistema de almacenamiento más óptimo, y mejora de la gobernanza, calidad y control de acceso. Bien, como comentamos, Open Lakehouse, sistema abierto, vamos a utilizar formato Iceberg, pero ¿qué es Iceberg? Iceberg es un formato de tabla 100% open source y lo que soporta son las transacciones ACID, atomicidad, consistencia, isolación y durabilidad, ¿vale? Esta es una propiedad fundamental de los Data Warehouse. Vamos a trabajar con snapshot, es decir, vamos a saber en cada momento qué información tenemos. Esquema evolution, ¿vale? Cuando nosotros realizamos cualquier modificación en nuestro esquema, en nuestras tablas, vamos a ver cómo Iceberg permite tratar estos ficheros como si fueran tablas y particionados, ¿vale? Lo que tenemos que tener claro cuando hablamos de Iceberg
no es un software, es una especificación. Es decir, Iceberg soporta un conjunto de capacidades funcionales que nos permite ofrecer mucho más valor y flexibilidad. Pero de nuevo, es un conjunto de capacidades, ¿vale? Aquí resumo el detalle que es Iceberg, ¿vale? Un formato 100% abierto de tablas para almacenamiento basado en objetos. Nos permite crear, actualizar y optimizar consultas de grandes tablas, ¿vale? Basándonos en objetos. Por lo tanto, como comentábamos, tenemos un data lake donde tenemos toda nuestra información basada en objetos y por encima vamos a poner todo lo bueno que nos trae Data Warehouse y todo ello lo hacemos mediante Iceberg, ¿vale? Por lo tanto, tenemos ficheros tratados como si fueran tablas. Tenemos un formato abierto donde vamos a tratar datos y metadatos de tablas, y esto es un punto fundamental, por lo que nos permite tratar esos ficheros como tablas. Nos permite propagar insert, update, delete. Vamos a trabajar con cualquier DML, cualquier cambio que hagamos a nivel de registro. Transacciones ACID que nos permite tener consistencia en nuestros datos. Esquema evolution y particionado, ¿vale? Y vamos a trabajar con formatos óptimos como son Parquet, Abro o RC. ¿Vale? Y con esa optimización de almacenamiento que vamos a ver cómo lo hacemos desde Click. Bien, y ahora vamos a ver la arquitectura de un Open Lighthouse. Vamos a ver los distintos componentes que tenemos dentro de la arquitectura de un Open Lighthouse. Primero, por supuesto, los datos tienen que acabar de alguna manera en nuestro Data Lakehouse, y esto ocurre en nuestra capa de ingesta. Aquí en Click ofrecemos pipeline, flujos de datos que permiten capturar estos datos vía streaming o vía batch. Sobre esa ingesta siempre tenemos nuestra primera capa de almacenamiento y aquí es donde hablamos de cualquier hiperescalar como es Amazon, Azure o Google, donde mediante sus servicios de almacenamiento de ficheros nosotros ya vamos a poder estar continuamente ingestando información en un formato de ficheros, ¿vale? En ese sentido, llega nuestro siguiente componente, donde nosotros vamos a estar ingestando información en ficheros Abro, en ficheros ORC, o por supuesto en el más conocido como es el fichero Parquet. Una vez que ya tenemos todos nuestros datos, ¿vale? En uno de los sistemas de almacenamiento basado en objetos de cualquier hiperescalar, como hablamos de S3, Azure Blob Storage o Google Cloud Storage, llega un punto fundamental del Open Lighthouse. No vamos a trabajar solamente con archivos. Con Apache Iceberg le damos orden a todos los archivos, a todos los datos que tenemos dentro de nuestro Data Lakehouse. En ese caso, lo que hacemos con Iceberg es definir tablas. Incluimos esquemas, particiones, metadatos dentro de nuestro almacenamiento basado en objetos. Y por lo tanto, así lo vamos a tratar como un almacenamiento de datos estructurado y flexible. Bien, pero hemos comentado que un elemento fundamental, central, es trabajar con los metadatos. Y es aquí donde entra en juego todos nuestros catálogos. Podemos trabajar con Apache Hive, tenemos opción también de trabajar con Glue de Amazon, con Polari, Unicatalog, cualquiera de estos catálogos para trabajar con metadatos. Y por último, el último componente del Open Lighthouse, perdón, se ha pasado. Ahora es esa interoperabilidad que hablábamos de que podemos acceder con cualquier motor de consulta. Hablemos de Trino, de Dremio, de Athena, de Snowflake. Vamos a poder explotar y consumir esta información desde cualquier motor de consulta. ¿Vale? Bien, ¿cómo quedaría entonces una arquitectura? Históricamente, lo que teníamos en todas las compañías, lo que tenía yo en las compañías, era nosotros partíamos de muchos orígenes y hacíamos una ingesta con Batch o con CDC en una única plataforma, ¿vale? Teníamos una plataforma A donde hacíamos cargas de trabajo para los Data Warehouse y en ella concentrábamos todo el almacenamiento y toda la computación, ¿vale? Pero esto tiene un problema y es que pesa mucho sobre lo que sería tener casos de uso adicional. Por lo tanto, de las monoplataformas nos movemos a las multiplataformas. Tenemos nuestros orígenes, ingestamos información mediante vía batch y CDC, pero el problema es que ahora no vamos a tener una única plataforma. Ahora tenemos una plataforma A, que puede ser, por ejemplo, una plataforma para flujo de trabajo del Data Warehouse. Vamos a tener una plataforma B, que puede ser
Databricks, un Data Lake para hacer Machine Learning, o también tenemos una plataforma C para hacer casos de uso, flujo de trabajo para inteligencia artificial. ¿Qué ocurre? En este caso estábamos triplicando lo que es almacenamiento, cómputo, múltiples silos, ¿vale? Y tenemos lock-in en cada una de las plataformas. Por lo tanto, aquí tenemos problemas de altos costes, gestionando múltiples copias de datos, moviendo datos entre plataformas y tenemos unidades de cómputo y almacenamiento estrechamente integradas en cada una de las plataformas. Es aquí donde aparece Iceberg, ¿vale? Antes de cada una de nuestras plataformas y lo que hacemos es centralizar toda la información en Iceberg con las ventajas que hemos presentado. Vamos a reducir costes creando una base de datos centralizada y abierta, ¿vale? Tres puntos fundamentales que habíamos hablado de Iceberg, ¿vale? Unicidad, interoperabilidad y reducción de costes. Y a partir de aquí podemos acceder a ella mediante todas las plataformas, mediante Data Warehouse, mediante Data Lake y también para hacer casos de uso de inteligencia artificial. Pero bien, hasta ahora es todo muy bonito. Vamos a tener nuestro iceberg que nos permite acceder a la información desde múltiples motores de consulta, pero ¿cuáles son los principales desafíos que nos encontramos a la hora de hablar de presentar iceberg? Bien, hemos dicho que esa primera capa es ingesta de datos y aquí lo que vamos a hacer nosotros cuando tengamos cualquier cambio en origen, lo que hacemos es incorporar información en nuestro data lake y esto es lo que está generando nuevos ficheros. Como vemos aquí, nosotros tenemos una tabla, estamos incorporando información nueva y eso lo que está es incorporando ficheros en nuestro almacenamiento basado en objetos. Hemos hablado de Snapshot y Snapshot lo que hace es entender los datos aplicando esa capa de metadatos. Por lo tanto, cada vez que hagamos un cambio, estamos generando un snapshot nuevo. Con el paso del tiempo, nosotros tenemos que imaginarnos la cantidad de ficheros que nosotros podemos incorporar en nuestro Data Lakehouse. Y aquí aparece un concepto fundamental como el de archivos huérfanos, que son esos archivos físicos de datos que ya no están referenciados en ningún snapshot y que tienen información obsoleta. Por lo tanto, hay que hacer una gestión de estos ficheros, ¿vale? Una compactación óptima de los ficheros. Cuando nosotros tenemos un cúmulo de cambios, nosotros vamos generando múltiples ficheros y lo que nosotros tenemos que hacer es una compactación óptima para tener eficiencia de cóctel. Por lo tanto, no es solamente el incorporar datos, gestionar la ingesta, sino que lo más importante también, un punto fundamental, es el mantenimiento del lakehouse, ¿vale? Y esto tenemos que seguir todas las especificaciones de Iceberg. Es aquí donde aparece Click Talent Cloud, Click Open Lakehouse en juego para optimizar esa ingesta y ese mantenimiento de los datos. Veamos cómo podemos ingestar datos en Iceberg y cómo podemos realizar también ese mantenimiento. Bien, habíamos presentado la estructura de Click Open Lakehouse y justamente en esa ingesta de ficheros, de datos y de esa gestión de metadatos es donde aparece Click Open Lakehouse como solución no code que nos permite ingestar datos en near real time a la vez que nos permite también automatizar el mantenimiento del Lakehouse Iceberg. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Mediante nuestra pieza fundamental y diferencial que es el Adaptive Optimizer. Y aquí es fundamental que nos quedemos con este nombre, ¿vale? Optimizador adaptativo, que es el que nos permite hacer de manera más eficiente esa ingesta y esa gestión de los datos en formato iceberg. Vamos a profundizar más en cómo lo hacemos. Bien, Click Talent Cloud, como comentaba, tres puntos fundamentales. Nos permite hacer esa ingesta en near real time mediante CDC. Seguimos trabajando con Chain Data Capture, que va a permitir leer múltiples orígenes e ingestar esa información en formato Parquet, ¿vale? Formato abierto para que Iceberg pueda trabajar sobre estos ficheros. Almacenamiento basado en objetos, ¿vale? Esa arquitectura, si nos ponemos una foto de la arquitectura, Click Talent Cloud, ingesta en tiempo real, sin impactar en origen. Vamos a tener esa gestión de ficheros, ¿vale? Vamos a aplicar esa capa de metadatos. Vamos también a trabajar con el catálogo
y todo de la manera más óptima, ¿vale? Mediante nuestro Adaptive Optimizer. Y por último, como hemos dicho, nos permite trabajar con cualquier motor de consulta y en este caso podemos hacer mirroring para los data warehouse y esto lo que significa es que nosotros no necesitamos copiar los datos, por ejemplo, a Snowflake para que puedan ser consumidas, sino que podemos hacer reflejo de los datos y así ahorrarnos todo lo que sería el almacenamiento de llevarnos los datos a Snowflake, donde únicamente lo que vamos a hacer es el cómputo. Por lo tanto, los datos siguen almacenados en un almacenamiento basado en objetos y nos va a permitir hacer el mirroring, ese reflejo de datos, a cualquier plataforma donde queramos explotar nuestros datos. Bien, vamos a profundizar en Adaptive Optimizer, ¿vale? Esa pieza fundamental de nuestra arquitectura y vamos a ver cómo quedaría nuestra arquitectura en ClickTalent Cloud cuando hablamos de Iceberg, ¿vale? Y aquí, punto fundamental, nosotros no vamos a sacar la información de la infraestructura del cliente, ¿vale? Como vemos, ClickTalent Cloud, mediante el concepto de Network Integration, que es el que nos va a permitir acceder a la infraestructura del cliente para gestionar todo el clúster, todo el motor de cómputo que tenemos dentro de la infraestructura del cliente. Bien, por lo tanto, dos puntos fundamentales, el clúster, ¿vale? Donde ya incorpora esa pieza de Adaptive Optimizer y Network Integration, que es lo que nos permite a nosotros acceder a la infraestructura del cliente. Pero toda la gestión del clúster la hacemos desde Click, ¿vale? Por lo tanto, ¿cómo quedaría la arquitectura? Tenemos nuestro Data Movement Gateway, que sería el CDC, Chain Data Capture, que va a acceder a la información de origen, va a llevar esta información a el formato Parquet, ¿vale? En ficheros, el CDC va a estar por debajo escribiendo en formato Parquet, ya sea en Amazon S3, en Google Cloud Storage, ¿vale? En cualquier servicio de almacenamiento de ficheros. Y por encima tenemos ya las tablas Iceberg que nos están dando forma a esos ficheros, ¿vale? Siguiendo las especificaciones de Iceberg. Por lo tanto, el clúster de Click Open Lakehouse está en el entorno del cliente, no sale la información del entorno del cliente, vamos a poder desplegarlo, gestionarlo y monitorizarlo desde Click Talent Cloud con Network Integration. Los datos en bruto se depositan en un buffer temporal. Los metadatos son referenciados mediante el catálogo de la nube, ¿vale? Por ejemplo, Glue en este caso, y la ingesta y el mantenimiento se realizan mediante el clúster de Lakehouse que gestionamos nosotros, ¿vale? Si profundizamos más en lo que sería la arquitectura, tenemos ese buffer temporal, ¿vale? Esa capa landing dentro de Crystalline Cloud que va a depositar mediante CDC la información en formato CSV, ¿vale? En esa capa landing, almacenamiento basado en objetos, y aquí vamos a tener monitorizando constantemente lo que ocurre en origen, replicándolo en destino, y luego ya vamos a tener ese cloud storage, ¿vale? En la VPC del cliente, donde ya tenemos nuestra información en Parquet. Ya vamos a tener ahí lo que serían nuestros datos. El siguiente punto, que es trabajar ya con Iceberg, ¿vale? Donde vamos ya a hablar de metadatos y de catálogo, entra en escena nuestro Click Lakehouse Cluster, que como hemos hablado, automatiza todo el escalado, hace toda la evolución de esquemas, ¿vale? Cualquier cambio que haya, cuando nosotros hablábamos de ficheros, aquí, nosotros tenemos el problema de los data lake, de que ese cambio de tipo de datos, cambio en el nombre de la columna, de la tabla, no se puede tratar como una tabla de data warehouse. En este caso ya, nuestro pipeline entiende todo lo que está ocurriendo y mediante las especificaciones Iceberg nos pone ya esa información a disposición. Y es Adaptive Optimizer. Ahora en la demo que vamos a ver cómo podemos tener un clúster configurado de manera que nosotros querramos optimizar el coste o optimizar la latencia. Ese Adaptive Optimizer también gestiona todos nuestros ficheros huérfanos. Como hemos dicho, nosotros vamos a estar incorporando información que en algún momento se queda obsoleta o no está referenciada por nuestros snapshots. Nuestro Click Lakehouse Cluster entiende cuáles son esos ficheros y optimiza y gestiona esos ficheros huérfanos. Y por supuesto, compactación de ficheros, ¿vale? Vamos a tener en cuenta distintas métricas como el número de ficheros, volumetría,
cada cuánto tiempo se referencia para poder optimizar esa compactación de ficheros. Hasta aquí ya tendríamos toda nuestra información disponible en formato iceberg, pero si nosotros vamos un paso más allá y lo que queremos es que uno de los casos de uso sea realizar nuestro Data Warehouse, ¿vale? Lo que vamos a hacer aquí es tener la posibilidad de ese mirroring que vamos a ver después y que ya también nos permite Crystalline Cloud, donde nosotros vamos a reflejar esta información para que pueda ser tratada y aplicar transformaciones, ¿vale? En cualquiera de las plataformas que nosotros querramos utilizar. Bien, en resumen, con Clip Adaptive Optimizer, ¿vale? Una pieza fundamental y que nos hace diferenciar respecto al resto de soluciones del mercado que tratan también formato iceberg, ingesta con CDC, ¿vale? En tiempo real, compactación automática de ficheros, y aquí lo que he comentado, vamos a seguir distintas métricas como el número de ficheros, el tamaño del archivo, limpieza inteligente, gestión de los snapshots y eliminación de los archivos huérfanos, y ese escalado. Desplegamos nuestro clúster de Lakehouse y no olvidamos, la gestión la hacemos desde Click. Con ello tenemos el resultado de almacenamiento eficiente de datos, ¿vale? Aquí siempre almacenamiento basado en objetos, no hay impacto en la ingesta y en el consumo, y mantenimiento y escalabilidad para un gran volumen de datos, todo gestionado desde Click. Bien, el siguiente punto, después de la teoría, ahora sí, vamos a ponerle cara y ojo a este Click Open Lakehouse, y para ello, ¿qué vamos a ver? Vamos a partir de un MySQL y vamos a ver cómo mediante un pipeline de Crystalline Cloud hacemos esa ingesta de datos en formato iceberg. Vamos a ver también ese Adaptive Optimizer, vamos a ver cómo nos permite configurar un clúster con distintas opciones de prioridad de baja latencia, bajo coste, y vamos a ver también cómo podríamos hacer un mirroring para un caso de uso de Data Warehouse. Bien, si me permitís, voy a pasar al entorno de Crystalline Cloud, donde seguramente, efectivamente, la sesión ha caducado. Y si tenemos suerte, no me va a pedir el código de seguridad para entrar. Perfecto. Vale, pues aquí nos encontramos en Crystalline Cloud. Y antes de adentrarnos en el proyecto, ¿vale? De Open Lakehouse, como hemos comentado, somos una plataforma y le vamos a poner también cara y ojo a lo que es la plataforma. Este sería nuestro tenant de Crystalline Cloud, y como veis aquí, tenemos por supuesto la solución de Data Analytics y tenemos también la solución de Data Integration, todo unificado en un único tenant, nuestra plataforma completa de Click. Dentro de Data Integration, como veis, también tenemos toda nuestra parte de calidad del dato, nuestros data products, ¿vale? Esos dominios que conllevan o que son conjuntos de tablas, Business Glossary, QVDs, ¿vale? Que nos va a permitir acceder a todo ello como producto de datos dentro de nuestro Data Marketplace. Y tenemos también nuestro catálogo de datos. Pero bien, hoy el foco, por supuesto, es hablar de Open Lakehouse en esa parte de integración de datos. Y para ello aquí tenemos todos nuestros proyectos que nosotros vamos a ir creando. Podemos tener proyectos de replicación de datos, podemos tener proyectos de Open Lakehouse, de Data Warehouse, de Data Lake, ¿vale? Y bien, como veis aquí, yo tengo ya mi proyecto de Open Lakehouse de Iceberg, pero antes de ello, como hemos dicho, tenemos que crear nuestra configuración, tenemos que crear nuestro Lakehouse, nuestro clúster de Lakehouse. Para ello, vemos que tenemos aquí un clúster que yo ya he arrancado, pero hemos dicho que este clúster lo crearíamos en la infraestructura del cliente. Si yo me voy a crear mi clúster, aquí vemos que tenemos un Network Integration, que es el que me va a permitir a mí desde ClickTalent Cloud poder gestionar este clúster. Y lo que hemos dicho, una de las vías fundamentales es que este clúster lo vamos a poder gestionar o lo vamos a poder configurar para una estrategia de escalado óptima. Si nuestra principal prioridad es tener baja latencia, ¿vale? Conseguir ese near real time, lo vamos a configurar para que sea de tipo baja latencia, donde aquí lo que queremos son picos de carga muy rápido, casi en tiempo real. Si nuestra prioridad es tener un bajo coste y pudiendo impactar en lo que es esa latencia de carga, tenemos la opción del low cost,
¿vale? Donde aquí nuestro clúster lo que va a dar prioridad es al bajo coste. Y luego también tenemos el equilibrado entre una consistencia entre low cost y low latency, ¿vale? Para que aquí el escalado lo vaya haciendo más puntualmente, ¿vale? Y luego también podemos elegir nuestro tipo y el tamaño de clúster con el que nosotros queremos trabajar. Bien, una vez que hemos configurado nuestro clúster y nuestro Network Integration, ahora sí vamos a entrar a hacer ese componente principal de ingesta. Si nosotros nos vamos a nuestro pipeline de datos, en ese sentido, voy a mostrar cómo se crearía desde cero para que veáis lo fácil que es crearlo y después lo vamos a ejecutar en el que ya tenía creado, ¿vale? De manera muy sencilla, yo voy a crear un pipeline de datos. En este sentido, vamos a poner webinar Open Lakehouse. Lo voy a crear en mi espacio de I+D, ¿vale? Los espacios son los directorios donde yo voy a organizar mi Crystalline Cloud. Y aquí tengo la opción de replicar con CDC, pero en este caso yo lo que voy a hacer es un data pipeline de click Open Lakehouse. En ese sentido, tres puntos que tenemos que configurar o que detallar es el catálogo con el que voy a trabajar, dónde voy a dejar mis datos, en qué almacenamiento basado en objetos, en este caso yo voy a utilizar S3 de Amazon, y luego el clúster con el que voy a trabajar. En este caso, como habéis visto, yo ya tenía el clúster creado, ¿vale? Y en ese sentido, una vez que he creado mi pipeline, le vamos a dar el nombre, bueno, onboarding, ¿vale? Vamos a hacer esa ingesta. Señalamos qué origen de datos, en este caso, como hemos puesto en la slide, yo voy a recoger la información de MySQL. Le indicamos con qué información de MySQL queremos trabajar, ¿vale? Le indicamos qué esquema. Como veis, de manera muy sencilla, no tenemos que mapear nada, no tenemos que indicar ningún tipo de código. Y yo le voy a decir que voy a trabajar con la tabla de empleados, de pedidos, detalle y productos, por ejemplo. Añadimos, le decimos que vamos a utilizar el CDC y ahora sí, creamos nuestro pipeline. De esta manera tan sencilla, yo aquí ya tengo ese buffer temporal, ¿vale? Donde voy a dejar ya los ficheros con ese CDC y ese storage, que es donde hemos dicho que ya está todo nuestro Crystalline Cloud gestionando el formato Iceberg, ¿vale? Y dentro de cada capa, nosotros tenemos tanto el diseño como la monitorización de nuestra carga, ¿vale? Si yo me voy a diseño, yo tengo aquí todos mis datasets, ¿vale? Los cuatro que yo he indicado, y en monitorización actualmente no hay disponible porque yo no he preparado la información. Vamos a ver en el otro proyecto que yo tengo ya configurado cada uno de estos pasos. Pero quería mostraros cómo de sencillo es crear un pipeline para ingestar información en Iceberg, ¿vale? Bien, como comentaba, yo tengo aquí mi proyecto de Open Lakehouse y vamos a ver cómo sería ahora sí si yo hago un cambio en origen, cómo actuaría mi pipeline, ¿vale? Si yo abro esta capa donde yo ya estoy dejando toda mi información en CSV, ¿vale? En ese buffer temporal, aquí veis que ya tengo mi monitorización, tengo los datasets, ¿vale? Todos los datasets con los que yo estoy trabajando, y en esta capa de storage es donde yo ya estoy dejando la información en Parquet para que Iceberg pueda entenderla y tratarlas como tabla, ¿vale? Veamos que tenemos nuestra monitorización y nuestro diseño. Bien, antes de entrar en mirroring, vamos a ver qué ocurre. Aquí yo tengo mi CDC que ya está escuchando lo que ocurre y permitirme hacer un cambio en origen de MySQL, ¿vale? Para ello, me voy a mi MySQL, ¿vale? Yo me encuentro en DBeaver, esta es una gestión de base de datos. Yo tengo aquí MySQL, la base de datos, y yo lo que voy a hacer en producto, ¿vale? Voy a cambiar uno de los registros, lo voy a actualizar. Por ejemplo, este de sirope, ahora ya después de la Navidad, el sirope no, lo vamos a cambiar, ahora toca comer fruta, ¿vale? Entonces yo voy a poner aquí frutas y guardamos. Bien, esto es un cambio que yo he hecho en origen. Vamos a ver cómo ClickTalent Cloud está escuchando qué ocurre en origen y me lo está propagando en destino, ¿vale? Si yo me meto en mi tabla, perdón, en mi capa de landing, yo lo que quiero ver ahora mismo es cómo ese cambio con el CDC se está propagando, ¿vale? Para ello, aquí ya vemos que ha habido un update a la hora, ahora mismo, ¿vale? Hace un minuto, 15 de enero, ese cambio ya se está escuchando y propagando en tiempo real.
Y ojo, como hemos dicho, ya se están generando los ficheros y Iceberg, nuestro clúster, toda nuestra pieza de Adaptive Optimizer, está gestionando qué ocurre dentro de nuestro sistema de almacenamiento basado en objetos, nuestros metadatos, nuestros snapshots y nuestro catálogo. Todo ello está gestionado mediante ClickTalent Cloud para que pueda ser consumido por cualquier motor de consulta, ¿vale? Por lo tanto, ya lo tenemos replicado y ahora aquí en Parquet, donde estamos generando nuestros parquets, esa monitorización nos dice que está acumulando cambios, ¿vale? 15 de enero está acumulando cambios que he hecho anteriormente y ahora yo aquí he programado para que ese cambio se presente cada 5 minutos, ¿vale? Por lo tanto, ahora aquí hay un cambio que está entrando que lo vamos a ver en producto. Y una vez que esté, lo que vamos a hacer es, mira, ya lo tenemos aquí, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es ver este cambio desde un motor de consulta. Yo voy a utilizar Amazon Athena, ¿vale? Pero vamos a ver cómo esto, que es un fichero Parquet, por encima tiene Iceberg y yo accediendo con Amazon Athena, por ejemplo, esta información de ficheros la tengo consolidada como si fuera una tabla. Bien, aquí está ya acumulando ese cambio que hemos dicho, lo va a optimizar ahora. Como vemos aquí, tenemos una nueva columna que pone cambios que no han sido optimizados, ¿vale? Ahora mismo está el Adaptive Optimizer optimizando snapshot, metadata y datos, y una vez que esté optimizado, ya es consumible desde nuestro motor de consulta. Bien, mientras accedo ahora a Amazon Athena, el último paso que hemos dicho. Hasta aquí ya tendríamos la información para que sea consumida. Pero una última funcionalidad, hemos dicho que tenemos ese mirroring. ¿Y cómo de sencillo es hacer ese reflejo de datos? Nosotros tenemos aquí la opción de hacer un mirroring, ¿vale? Yo lo puedo poner mirroring Snowflake y lo que tendríamos que hacer es indicar el volumen con el que vamos a trabajar de Snowflake, configurar distintos detalles, la base de datos, la conexión, ¿vale? Yo aquí ya tengo creada una conexión. Si me voy a mi espacio, yo tengo aquí creadas conexiones. Y de esta manera yo ya tendría reflejada la información para que sea utilizada en Snowflake. Como veis aquí, yo ya tengo un mirroring, ¿vale? Que había configurado anteriormente. Y lo que voy a hacer es, en esta plataforma, por ejemplo, de Snowflake, yo tengo aquí mis datos en Iceberg y yo digo, vale, yo en Snowflake voy a crear con arquitectura medallón mi Data Warehouse. Por lo tanto, yo quiero que mi Iceberg ya sea como mi capa nativa, mi capa bronce, y a partir de aquí hacer todas las transformaciones de modelaje, crear tablas de hechos, crear tablas de dimensiones y terminar en un Data Mart. Todo eso lo podemos hacer también con Click Talent Cloud, porque uno de los casos de uso que cubrimos es automatización de Data Warehouse y Data Lake. Por lo tanto, yo estoy reflejando los datos aquí sin almacenamiento en Snowflake y yo puedo abrir otra tarea, que es la que tengo aquí, crear una tarea cuyo origen sea Iceberg. ¿Vale? Aquí podemos ver que si yo voy a esta tarea dentro de Click Talent Cloud, aquí tengo una tarea donde mi origen está siendo Iceberg, el mirroring, sin tener que replicar datos aquí. Y a partir de ahora yo aquí ya puedo crear transformaciones, crear Data Warehouse, crear Data Mart y hacer todo lo que sería un ELT en Snowflake sin necesidad de tener mis datos almacenados en Snowflake, ¿vale? A este proyecto lo tenemos aquí también, ¿vale? Yo he ido desde mi Open Lakehouse, he accedido al proyecto de Snowflake, pero yo podría acceder aquí, este es el proyecto al que hemos accedido, ¿vale? Nos ponemos en comunicación nuestro pipeline de Iceberg para poder seguir haciendo transformaciones. Bien, antes de terminar con la demo, vamos a ver si ya tenemos el cambio optimizado. Y bien, efectivamente, el cambio ya vemos que lo tenemos procesado, optimizado. Y ahora, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Cina, podríamos irnos a Trino, a Dremio, a Snowflake, a cualquier motor de consulta. Yo voy a utilizar, en este caso, Cina. Si me voy a Cina, ¿vale? Vuelvo a DBeaver, pero en este caso, como veis, no estoy en MySQL, estoy en Acina. Yo he creado aquí mi conexión. Vamos a refrescar. Vale, dejadme que refresque.
en ese sentido, yo tengo aquí mi tabla de productos y vamos a cerrar porque esto tengo que ponerlo por orden. Vale, estoy en Acina, refrescamos, nos metemos aquí, vamos a ir a nuestra tabla de productos, vemos los datos. Vale, y efectivamente aquí tenemos Product ID, frutas, y ojo, desde Acina vemos cómo tenemos el fichero con iceberg tratado en tabla. Por lo tanto, ClickTalent Cloud ingesta en formato fichero y con todo su clúster nos gestiona ese fichero con iceberg, con el catálogo, con los metadatos, para que pueda ser consumido como si fuera una tabla. Y aquí lo tenemos. Esto en un data lake sabemos que tendríamos ficheros, múltiples ficheros por cada cambio y luego tendríamos que hacer un merge, cómputo, almacenamiento, etcétera. Bien, ¿qué hemos visto en esta demo de ClickTalent Cloud? Si volvemos a nuestra slide, la conclusión de la demo, ingesta de datos en tiempo real, sin código, con Chain Data Capture, creación y optimización automática de tablas Iceberg en Bucket S3. Hemos consultado esta información con Acina. Hemos puesto esta información a disposición de Snowflake para construir un Data Warehouse que podemos seguir construyendo con ClickTalent Cloud y tenemos un clúster configurable, uso de instancia Spot EC2, ¿vale? Dentro de Amazon, y esto es un punto fundamental. Es muy técnico, pero para dar la definición muy alto nivel de qué es una instancia Spot de EC2 dentro de Amazon, normalmente en Amazon se trabaja con instancia on demand, en demanda, pero Amazon se reserva una instancia denominada Spot, que es cuando ellos tienen mayor capacidad de la que se necesita, tienen esta instancia de C2 que tienen una serie de políticas y de garantías con las que ellos, contratos, políticas o contratos que ellos establecen, son mucho más económicos, pero por ejemplo lo pueden eliminar si ellos necesitan esa capacidad. Por lo tanto, se pueden utilizar, pero hay que ver muy bien para qué casos podemos utilizarlo. Bien, por último, vamos a ver el benchmark, una comparativa que tenemos realizada, ¿vale? Para un caso de nuestro Adaptive Optimizer con optimizadores de un tercero y con información que no ha sido optimizada, ¿vale? En este caso, el escenario era el siguiente. Tenemos un origen Oracle, vamos a utilizar Chain Data Capture cada 2 horas y vamos a mover 137 millones de registros con 60 gigabytes de datos. ¿Qué hemos hecho? Mismo conjunto de datos ingestado en 3 tablas de iceberg con configuraciones idénticas. En la primera no hay optimización. La segunda está optimizado por un proveedor líder, ¿vale? De catálogo de iceberg. Y el tercero está optimizado por ClickTalent Cloud Open Lakehouse Adaptive Optimizer, ¿vale? Todas estas tablas se guardaban en iceberg y se consultaban cada 15 minutos. Vamos a ver cuáles fueron los resultados. Bien, como veis, en la tabla tenemos el bloque para lo que no se ha optimizado, para el que se ha optimizado por un tercero y para el que ha sido optimizado por Adaptive Optimizer. Como vemos, perdón, se ha pasado para atrás. Como vemos, las tablas optimizadas son 10 veces más rápidas de consultar que las tablas no optimizadas, ¿vale? Y con ClickTalent Open Lakehouse Adaptive Optimizer reduce los gastos generales un 33% en comparación con el proveedor alternativo de catálogo de iceberg, ¿vale? Vemos que había picos hasta de un 42%, pero de media tenemos un ahorro de costes de un 33% respecto a otros optimizados. Todo ello con la compactación de ficheros, gestión de ficheros huérfanos, gestión de snapshot. Bien, y a nivel de arquitectura, una plataforma unificada para Lakehouse, donde para resumir tenemos nuestra capa de ingesta de datos con cargas batch o CDC. Podemos realizar todas nuestras transformaciones de datos, aplicar una capa de gobierno y calidad de datos con un lineage, por ejemplo, end-to-end. Tenemos nuestra capacidad de Open Lakehouse, ¿vale? Con nuestro Adaptive Optimizer, donde tenemos compactación de ficheros, particionado dinámico y limpieza inteligente.
Todo ello mediante un clúster que nos permite una automatización escalada y también no sacar datos de la infraestructura de los entornos del cliente. Por supuesto, todo esto es explotable en nuestra solución de Analytics que veíamos en nuestro tenant, donde tenemos tanto la parte de integración como la parte de analítica. Y luego puede ser consumido en el Data Marketplace, utilizando Data Products, puede ser consumido también en nuestra solución de analítica, tanto para Machine Learning, para hacer reporting y para tener aplicaciones de inteligencia artificial. Bien, nuevamente las conclusiones, ingesta de datos, reducimos costes y lo que hemos visto en el benchmark, nuestro Adaptive Optimizer nos mejora el rendimiento de la consulta hasta en 10 veces. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por vuestra asistencia. Y Marta, no sé si hay dudas. Pues muchísimas gracias, Antonio. Damos comienzo ahora al turno de preguntas y respuestas, dudas que os hayan podido surgir, cualquier comentario, aclaración. eh, Ahora es el momento. Vamos a estar pendientes. De momento no ha habido ninguna durante la presentación. De todas maneras, comentaros mientras se os ocurre, si tenéis cualquier duda que preguntar, comentaros también que obviamente cualquier pregunta que podáis tener después, nos podéis contactar sin ningún problema y os ayudamos. Mira, acaba de entrar una pregunta. Nos preguntan, ¿podríamos usar como Data Lake otro diferente a AWS? Vale, actualmente solamente soportamos AWS y en Roadmap tenemos primero Microsoft, ¿vale? Para Q1 y luego Google para H2. Por lo tanto, a lo largo de este año tendremos disponibles tanto Microsoft como prioridad número uno y Google como prioridad número 2 en H2. Muy bien, muchísimas gracias. Mira, entra otra pregunta. ¿Qué clase de soporte ofrece Click? ¿Es completo desde la ingesta hasta la creación de queries? Vale, aquí dos puntos fundamentales, muy buena pregunta. En esa ingesta que hemos visto se soporta desde la parte de Click, ¿vale? Toda esa parte de ingesta. Y en Crystalline Cloud también podemos implementar todo el lanzamiento de consultas query, ¿vale? Aquí las transformaciones, podemos utilizar query. Tenemos también un recurso de inteligencia artificial que nos permite nosotros incorporamos un prompt y nos proporciona esa consulta query, ¿vale? Nos proporciona esa query. Por lo tanto, tenemos esas dos vías. O nosotros manualmente desarrollamos esa consulta o mediante nuestro asistente de inteligencia artificial incorporamos un prompt y nos devuelve también la query. Por lo tanto, soportamos ambos puntos, ingesta y transformación. Muy bien, gracias, Antonio. Bueno, de momento no ha entrado ninguna pregunta más. Os recuerdo que podéis usar el apartado de preguntas y respuestas o el chat. Vamos a ver si entra alguna pregunta más y mira, hay una nueva. Si se definen diferentes catálogos durante la creación de flujos, ¿se puede gestionar después de manera gobernada todos ellos desde la propia plataforma de Click? Vale, un punto fundamental aquí, cuando nosotros hablamos de catálogo, no hablamos de catálogo de clic, ¿vale? Hablamos de un catálogo técnico, que en este caso nosotros ahora mismo soportamos solamente el de Glue, como comentaba, en el roadmap está incorporar el resto. Entonces, en este caso nosotros, cuando tú vas a crear tu tarea, cuando creamos el proyecto, tú indicas con qué catálogo quieres trabajar. Entonces, cuando nosotros soportemos el resto, tú puedes definir 3, 4 o 5 catálogos, pero cuando creas tu tarea de ingesta, ahí indicas con qué catálogo vas a querer tú trabajar. Por lo tanto, cuando creas la tarea, puedes tener una tarea que trabaja con el de Amazon, con el de Glue, y otro pipeline de datos que puede trabajar con otro catálogo. Muy bien. De nada, nos dan las gracias. Vale, bueno, pues de momento no hay más preguntas. Repito nuevamente, tenéis nuestros contactos. Si os surgen preguntas, vais a poder disponer de la grabación, la podéis ver de nuevo. Si os surgen preguntas, entonces no dudéis en contactarnos o a Antonio directamente o a mí y yo Exacto. dirijo la pregunta a Antonio o a la persona que corresponda.
Efectivamente, Pues dejo por nada, si aquí en no... el chat Ujú. el correo, Vale, perfecto. ¿vale? Y cualquier duda o cualquier caso, proyecto que veamos que existe, sin duda nos ponemos con ello, nos contactáis y directamente lo vemos conjuntamente. Muy bien, pues nada, puesto que no hay más preguntas, vamos a dar por finalizada la sesión de hoy. Muchísimas gracias, Antonio, por tu presentación, por la demo y muchísimas gracias a todos los asistentes que nos habéis acompañado. Que Muchas gracias a tengáis buen vosotros. día y buen resto de semana. Hasta Gracias, luego. Marta. Hasta luego. Chao.